Me besé con un amigo y mi pareja me abandonó. ¿De verdad merezco esto? Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Sol, y en las últimas semanas he estado atrapada en la repetición de recuerdos. No los momentos grandiosos, ni aquellos que evocan sonrisas, sino esos pequeños detalles que suelen ignorarse y que solo cobran sentido cuando ya es demasiado tarde, como la manera en que él me observaba cuando creía que no me daba cuenta, o cómo movía su pie cuando se sentía ansioso, o como siempre esperaba en silencio, sin pedir explicaciones. Parecía saber que mis palabras eran suficientes para él. Mateo fue para mí un sinónimo de paciencia, un refugio seguro, una base estable. Yo, en cambio, fui todo lo contrario. No porque no lo quisiera, sino porque no supe valorar lo que me ofrecía. Me dejé llevar por una ilusión, por algo tan efímero como un beso, pero con consecuencias tan abrumadoras que ahora me siento vacía. Nos conocimos cuando aún no tenía claro lo que quería. Bueno, en realidad, aún sigo en esa búsqueda, pero en aquel entonces lo ignoraba con más arrogancia. Teníamos 21 años, yo era bulliciosa, desorganizada, excesivamente sociable. Él era reservado, observador y dulce. Me parecía increíble que alguien tan sereno pudiera interesarse en mí, pero lo estaba. Al menos, eso creía. Nos encontramos en una reunión universitaria, una de esas donde se mezclan estudiantes de diferentes carreras. Mateo estaba con un grupo de amigos, sentados en un rincón, riendo en voz baja. No eran el tipo de chicos que hacían ruido o llamaban la atención, pero aún así, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo especial. No puedo explicarlo, solo sé que sentí una conexión como si lo conociera de toda la vida. Durante semanas lo busqué sin saber que él me observaba de lejos. No era tímido en el sentido clásico, no era un chico incapaz de comunicarse, más bien era reservado, como si pensara 3 veces antes de hablar. Esa cualidad me gustó. Al principio, me gustaba que sus palabras siempre fueran elegidas con cuidado, que no hablara por hablar. Me agradaba su forma de escuchar, como parecía interesarse por cada comentario que hacía, incluso si solo era algo trivial sobre mi comida. Me hacía sentir importante, porque a mi alrededor había muchas voces, pero con él sentía que alguien realmente me escuchaba. Con el tiempo, comenzamos a salir. Fue un proceso lento, sin apuros, como si él supiera que necesitaba tiempo para entender lo que quería. No éramos la típica pareja que exhibe fotos y escapadas, pero había algo entre nosotros que me hacía sentir segura. Él no era posesivo, no porque no le importara, sino porque confiaba en mí. Esa confianza, al principio, me resultaba un poco asfixiante. No estaba acostumbrada a que alguien no dudara de mí, a que no quisiera controlar mis salidas, a que no me interrogara si salía con amigos o llegaba tarde. Pensaba que el amor debía ser más intenso, más dramático, más exigente. Pero Mateo simplemente me miraba con sus ojos calmados y me decía que confiaba en mí. Y yo no supe lo que significaba tener eso hasta que lo perdí. Éramos diferentes, pero de alguna manera encajábamos. Mis amigas decían que yo era la chispa y él el equilibrio. A veces me quejaba de que no era más espontáneo, de que no proponía nuevas actividades, de que nunca quería ir a fiestas o hacer locuras. Sin embargo, cuando estaba con él, me sentía en casa. Compartíamos un hogar desde hacía poco más de un año cuando todo empezó a cambiar, aunque no lo noté en su momento. O tal vez sí lo noté, pero elegí ignorarlo. Comencé a sentirme inquieta, como si algo me faltara. Cuando intento recordar cómo comenzaron los cambios, me cuesta identificar un momento específico. A veces las relaciones no se rompen de manera explosiva, sino que se deshacen lentamente, como hilos que se deshilachan, desintegrándose a un ritmo tan lento que solo se nota el vacío cuando ya es demasiado tarde. Mateo y yo no discutíamos, no había gritos, ni silencios incómodos, ni puertas cerrándose de golpe. Éramos la definición de estabilidad, o al menos eso quería seguir creyendo mientras mi mundo interno comenzaba a tambalearse sin que él se diera cuenta. No era infeliz a su lado, de hecho, muchas veces me sentía profundamente agradecida por haberlo encontrado. Era el tipo de persona que no necesitaba gestos grandiosos para demostrar su amor, porque lo hacía a través de pequeñas cosas, en lo constante. En su tranquila manera de estar a mi lado sin intentar cambiarme ni exigirme nada, me cuidaba con una delicadeza que al principio me conmovía, pero que con el tiempo se volvió incómoda. No por su culpa, sino por una inquietud que surgía desde dentro, una sensación de estar desperdiciando algo, aunque no sabía exactamente qué. Mateo tenía su vida organizada, su rutina, sus planes a futuro, su forma serena de observar los días con paciencia. Yo también tenía mis propias metas, pero comenzaban a desvanecerse en la rutina, entre fines de semana repetidos, cenas en el mismo restaurante y domingos viendo series que ya habíamos disfrutado. Empecé a buscar excusas para estar sola, para salir más con mis amigos, para distraerme. Y en ese desvío apareció Joaquín. Joaquín era todo lo que Mateo no era. Impulsivo, alocado, inconstante. Nos conocimos en una salida con conocidos en común. Era amigo, de esos que siempre tienen una historia escandalosa para contar. No tenía metas claras, ni aspiraciones reales,
pero poseía una energía que cautivaba. Era el tipo de persona que parece vivir sin remordimientos. Me reí con él, me sentí vista de una forma diferente, no como la chica que alguien ama con calma, sino como alguien que genera deseo inmediato. Me confundí. Comencé a frecuentarlo más, a responderle los mensajes, a incluirlo en algunos planes. Mateo no decía nada. Solo me observaba y sonreía como si nada estuviera cambiando. Nunca me interesó románticamente, al contrario, muchas veces su actitud despreocupada me resultaba irritante, su tendencia a tomar todo como un chiste, su falta de dirección. Era el tipo de persona que decía que iba a cambiar de ciudad, de carrera, de vida, pero nunca hacía nada. Su inestabilidad era su esencia y eso, curiosamente, era lo que más me alejaba de él. Sin embargo, comenzó a estar más presente, no de una manera forzada, sino casual, como si no le importara. Se ofrecía a acompañarme a hacer compras, me escribía de vez en cuando, me enviaba canciones que le recordaban a mí, pequeñas cosas que al principio ignoraba, pero que comenzaron a calar hondo sin que yo lo notara. Era fácil hablar con él, me hacía reír, me sacaba de mis pensamientos, me hacía sentir más ligera, menos culpable de sentirme desconectada de Mateo. Porque no se lo decía a nadie, pero había algo que ya no me alcanzaba en mi relación. Me dolía admitirlo, porque sabía que Mateo no lo merecía, no era justo que él diera tanto y yo comenzara a sentir que necesitaba otra cosa, algo diferente, algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Joaquín, sin saberlo, o quizás sabiéndolo demasiado bien, llenaba esos vacíos. No hablábamos de cosas profundas, pero me hacía sentir deseada, me miraba como si yo fuera más de lo que yo misma creía ser, como si no tuviera que explicarme ni justificarme. En su presencia, me sentía más joven, más libre, menos atada a la imagen de pareja perfecta que sin querer había construido con Mateo. Me sentía egoísta por pensar así, pero no podía evitarlo. Recuerdo una tarde en la que salí con Joaquín y otros amigos, una de esas salidas improvisadas que se alargan más de lo debido. Tomamos algunas cervezas en la terraza de alguien, charlamos, reímos. Joaquín se sentó junto a mí y pasaba su brazo por detrás del respaldo de mi silla sin tocarme, pero demasiado cerca. Cada gesto suyo tenía ese equilibrio entre inocencia y provocación. No fue hasta ese momento, en medio de risas y música, que me di cuenta de que algo se había desplazado. Ya no era solo una amistad casual ni una cercanía inocente, había una tensión ahí, una que no estaba segura de querer alimentar, pero tampoco frenaba. La noche terminó tarde, aunque no pasó nada, al llegar a casa sentí un nudo en el estómago. Mateo dormía, tenía esa expresión tranquila que tanto me gustaba. Me senté a su lado, lo miré dormir durante minutos, y en lugar de sentirme en paz, sentí un dolor profundo. Me pregunté qué estaba haciendo, porque me sentía así si todo en mi vida estaba bien, pero no era la primera vez que pensaba en Joaquín antes de dormir, ni sería la última. Comencé a vivir en dos mundos. Uno era el de Mateo, donde todo seguía igual, donde éramos la pareja que todos admiraban, la que funcionaba, la que parecía tenerlo todo resuelto, y el otro, el de los mensajes ocultos, las miradas que duraban demasiado, los silencios cargados de significado cuando estaba con Joaquín. No era una infidelidad física todavía, pero emocionalmente ya me había distanciado. No lo reconocía del todo, pero mi lealtad empezaba a desmoronarse. A veces pensaba en confesarle a Mateo que algo estaba mal, que necesitábamos hablar, que sentía que nos faltaba algo. Pero nunca encontraba las palabras. O quizás no tenía el valor, me decía que era solo una fase, que pronto pasaría, que solo necesitaba un poco de distancia para ordenar mi mente. Pero en el fondo sabía que me estaba engañando. Que la línea que tanto temía cruzar ya estaba difuminada. Joaquín comenzó a mostrarse más directo. Ya no disimulaba tanto su interés. Me decía cosas que me hacían reír, pero que también me ponían nerviosa. Yo no lo alentaba de forma obvia, pero tampoco lo frenaba. Había algo en ese coqueteo implícito que me resultaba adictivo. Me gustaba sentirme deseada de una manera diferente, incluso si eso significaba romper algo sagrado. Las cosas con Mateo seguían funcionando, al menos en la superficie. Pero cada gesto suyo de cariño, cada vez que me decía que me amaba, me provocaba una punzada de culpa. No porque no lo quisiera, sino porque sabía que ya no era del todo suya, me estaba alejando sin irme, comenzaba a romper lo nuestro sin romperme del todo. Y sabía que si no me detenía, iba a pasar algo irreversible. Pero no lo hice, no me detuve. Seguí cruzando pequeñas líneas invisibles, convencida de que podía controlarlo, de que no iba a llegar más lejos, de que un simple juego no podía hacer tambalear lo que teníamos. Me decía eso hasta que un día dejé de creérmelo, y aún así, seguí caminando hacia el borde. Era como caminar por una cuerda floja cada vez más delgada y tensa. Una cuerda que colgaba entre dos versiones de mí, la que seguía al lado de Mateo con el corazón todavía aferrado a la calma, al compromiso y a la vida que habíamos construido, y la otra, esa que se dejaba arrastrar por el vértigo, por la chispa de descontrol que me ofrecía Joaquín. Cada día que pasaba sin decidirme por completo era un paso más hacia el borde de algo irreversible, pero me sentía incapaz de detenerme.
No sabía si era cobardía, confusión o una sed insaciable de sentir algo diferente. Lo único que sabía era que ya no estaba tranquila, que me despertaba sintiéndome extranjera en mi propia vida. Mateo seguía siendo el mismo, atento, sereno, confiado. Me preguntaba si realmente no notaba nada o si había aprendido a no preguntar por miedo a escuchar lo que no quería oír. A veces me miraba con esa ternura de siempre y yo sentía que me hundía un poco más, que no merecía esa mirada ni ese amor. Pensaba en decirle la verdad, en contarle que algo en mí se estaba rompiendo, pero enseguida me invadía la imagen de su cara al saberlo, de su decepción tranquila pero inmensa, de ese dolor que no grita pero consume. Y me callaba todo mientras fingía seguir siendo su sol, mientras me decía que podía manejar lo que estaba sintiendo por Joaquín, que era solo un impulso, una necesidad de aire, una rebelión pasajera. Pero mentirme tenía un costo. Cada vez que salía con amigos y sabía que Joaquín iba a estar ahí, sentía una mezcla incómoda de ansiedad y emoción, me arreglaba con más cuidado, elegía mi ropa como si estuviera yendo a una cita. Me odiaba por ello. Odiaba saber que estaba esperando verlo, que ya no se trataba de casualidades sino de una búsqueda. En esas salidas, cualquier contacto con él, una mirada más larga de lo normal, un roce de manos al pasarme un vaso, una risa compartida, se convertía en una carga emocional que me duraba días. Y aún así, volvía a buscarla. No podía evitarlo, me aferraba a la adrenalina como si fuera una cura, cuando en realidad solo estaba tapando un vacío que no entendía. Una noche salimos varios del grupo a un bar en el centro. Era uno de esos lugares con luces tenues, música suave y mesas pequeñas que obligaban a la cercanía. Mateo no fue, tenía una reunión temprano al día siguiente y prefirió quedarse. Me besó la frente antes de irme y me deseó que lo disfrutara. Esa bendita confianza suya, su forma de dejarme libre sin miedo a perderme, fue lo que más me destrozó, porque supe en ese instante que yo ya no estaba mereciendo esa confianza y, peor aún, que no iba a honrarla. En el bar, terminé sentada frente a Joaquín, entre risas, copas y confesiones. Había algo diferente en él esa noche, un aire más intenso, una mirada más directa. Yo intentaba mantener la compostura, hablar con los demás, reírme sin pensar demasiado. Pero su presencia se volvía inevitable. Era como si todo el lugar se redujera a nosotros dos, como si nuestras palabras fueran meras excusas para sostener el hilo invisible que ya nos había atrapado. Esa noche, de regreso a casa, supe con certeza. Estaba cayendo y no sabía cómo frenar. No planeaba que sucediera, aunque con el tiempo entendí que cada omisión, cada silencio, cada mirada no frenada había sido una preparación para ese momento. No fue impulsivo, no fue un accidente, aunque quise creerlo así por días. Fue la consecuencia lógica de una cadena de decisiones tomadas con los ojos medio cerrados y el corazón dividido. La noche del beso fue una mezcla de vulnerabilidad y egoísmo, de necesidad mal gestionada y deseo mal contenido. Fue una rendición sin gloria. Fue en otra de esas salidas, en otro de esos momentos donde el mundo parecía conspirar para darme la excusa perfecta. Llovía, la mayoría se fue temprano, solo quedamos unos pocos en la casa de una amiga. Yo no tenía prisa por volver. Mateo me había dicho que se quedaría viendo una película, que descansara. Me quedé un rato más, hablando con Joaquín en la cocina, mientras los demás dormían o se perdían en sus teléfonos. Tomábamos vino y hablábamos de cosas que no importaban, pero que, en ese contexto, sonaban vitales. Me preguntó si era feliz, así, de pronto. Le dije que sí, por costumbre, aunque ni yo lo creía. Él me miró, con esa forma suya de leer más allá de las palabras. Se acercó apenas, como tanteando el terreno. No me alejé, no dije nada. Lo permití. Y entonces me besó. Fue un beso breve, torpe, pero cargado de todo lo no dicho. Solo labios que se encontraron, una caricia culposa que no tuvo nada de gloriosa. Y, sin embargo, en ese instante, todo cambió. Me separé casi al instante, con el corazón desbocado y una culpa que me golpeó de inmediato. Él me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si hubiera estado esperando ese momento durante meses. Yo, en cambio, sentí que me partía en dos. Me fui sin decir mucho, con la excusa de que ya era tarde, con los pensamientos persiguiéndome hasta la puerta de mi casa. Mateo dormía, otra vez. Otra vez esa imagen suya, tranquila, ajena al desastre que acababa de provocar. Me metí en la ducha, me senté bajo el agua fría y lloré. No porque el beso hubiese sido un error monumental en sí mismo, sino porque lo hice sabiendo que lo era, porque lo permití en plena conciencia de lo que tenía que perder. Y lo peor fue que no sentí ni satisfacción ni emoción, sentí vacío. Un vacío más grande que el que pretendía llenar. Un abismo que me dejó clara una sola verdad: ya no había marcha atrás. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Joaquín me escribió, yo no respondí, lo vi un par de veces de lejos en reuniones, y evitamos cruzar miradas. Todo se volvió denso. Mateo notó que algo estaba diferente, preguntó si estaba bien. Yo sonreí y dije que sí, que solo estaba un poco cansada. No sé si me creyó, no sé si ya sospechaba.
Pero esa noche, al mirarlo a los ojos, supe que no iba a poder seguir fingiendo mucho más. Y también supe que, aunque él no supiera aún lo que había hecho, algo entre nosotros ya se había roto, todo por un beso. Uno solo. Uno simple, uno estúpido. Uno que nunca debió haber existido. Pensé que podía ocultarlo, me repetí eso durante días como si al pensarlo con suficiente fuerza pudiera hacer que se volviera cierto. Me aferré a una rutina falsa, fingí normalidad, forcé sonrisas, hice el café de las mañanas como siempre, besé la mejilla de Mateo con esa familiaridad automática que ya no sentía del todo honesta. Pero debajo de cada gesto se acumulaba una tensión muda que no me dejaba en paz, dormía mal, comía poco, y cada vez que él me miraba directo a los ojos, sentía que me desnudaba el alma, que podía ver lo que yo intentaba esconder. No sabía cómo, pero intuía que lo sabía, que lo olía. Que lo percibía. Y aún así, no decía nada. Lo que nunca imaginé fue que no haría falta que yo lo confesara, que no sería mi culpa directa la que soltara la bomba, sino una casualidad, una traición disfrazada de descuido. Fue una tarde cualquiera. Estaba trabajando desde casa ese día, distraída, mirando mi celular más que la computadora, una notificación me hizo abrir Instagram. Una amiga en común había subido una historia con varias fotos de la noche del beso. Al principio no me alarmé, pensé que serían imágenes grupales, borrosas, sin detalles. Pero deslicé la pantalla y ahí estaba. Una toma sacada desde un rincón de la cocina, se nos veía a Joaquín y a mí, solos, demasiado cerca, con los rostros inclinados, justo antes de que nuestros labios se rozaran. No era una foto clara ni precisa, pero el lenguaje corporal hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y la subió con la ligereza de quien no ve más allá de lo evidente, con una canción de fondo, como si no supiera que había capturado una catástrofe, sentí cómo se me congelaban los dedos. La borró a los pocos minutos, quizás al notarlo, pero ya era tarde. Ya la habían visto, no sé si alguien más hizo comentarios. No me detuve a leer. Solo supe que estaba perdida cuando vi que Mateo había visto esa historia también, y entonces lo supe. Todo lo que venía después no iba a poder ser contenido ni disfrazado. Era el principio del fin, no tuvimos esa discusión cinematográfica que uno imagina en estos casos. No hubo gritos, ni reclamos dramáticos, ni platos rotos. Solo silencio, uno espeso, incómodo, sordo. Lo vi llegar esa noche, con la mochila al hombro, sin besarme. Me observó con una expresión diferente, como si ya no supiera quién era yo, no preguntó nada. Fue directo a la habitación, dejó sus cosas, y volvió con una calma que dolía más que cualquier furia. Me dijo, sin titubeos, que sabía lo que había pasado, que no necesitaba más detalles, que con una sola imagen bastaba para comprender que algo se había roto, no usó la palabra engaño, no habló de Joaquín, no me pidió explicaciones. Solo dijo que necesitaba que me fuera. Que esa noche misma, si podía, que no podía compartir el mismo espacio con alguien en quien ya no confiaba. Intenté hablar, balbucear una defensa, algo que suavizara el impacto, pero me miró con una frialdad serena que me paralizó. No tenía ganas de oírme y lo entendía, ¿qué podía decir yo que no fuera más basura sobre lo que ya estaba en ruinas? Subí a empacar con el estómago hecho un nudo, con el corazón palpitando como si quisiera escaparse del pecho. Cada objeto que metía en la maleta era un pedazo de vida compartida que ahora quedaba atrás, cada camiseta doblada a una historia que ya no tenía hogar. Él no subió, se quedó abajo, sentado en el sofá, esperando que me fuera. No insistió en hablar, no me pidió nada. Solo el adiós en silencio, me fui a la casa de mi hermana. Ni siquiera tuve la dignidad de tener un plan. Llamé entre lágrimas, le pedí quedarme unos días, le dije que había tenido un problema con Mateo sin dar detalles, ella me recibió sin preguntas, con ese cariño automático que a veces uno no merece, y me dejó instalarme en el cuarto de huéspedes, ese rincón sin personalidad que ahora se convertía en mi refugio. Me senté en la cama esa noche y no supe qué hacer conmigo. Lo había arruinado todo por un instante estúpido, por un capricho mal gestionado, por un impulso que ni siquiera había valido la pena. Mateo no me escribió. No llamó. No mandó un mensaje, fue como si hubiera cortado el hilo sin mirar atrás. Y aunque me dolía, entendía su reacción. Había destruido lo que teníamos por algo que ni siquiera quería conservar, porque eso era lo peor. Joaquín tampoco volvió a aparecer. No insistió. No buscó explicaciones, no me habló de lo que había pasado ni intentó convertirme en parte de su vida. Era evidente que para él había sido una anécdota, una curiosidad, quizás una victoria tonta. Pero no significaba nada real, y yo me había quedado sola, sin pareja, sin refugio, sin justificación. Mis días se volvieron grises. Despertaba sin ganas de levantarme, comía por rutina, fingía normalidad frente a mi hermana y bajaba la mirada cada vez que ella mencionaba a Mateo como si no supiera que yo era la culpable. En mi cabeza no dejaba de repetirse la misma frase, un simple beso. Un beso sin importancia, sin peso, sin futuro.
Y, sin embargo, ese beso me había dejado sin presente, no sabía cómo reparar nada. No sabía si algún día podría pedirle perdón con la cara en alto, si podría recuperar siquiera su respeto. Pero lo que más me pesaba era saber que él me había amado de verdad, y que yo lo había roto no por amor a otro, sino por una necesidad absurda de validación, de caos, de algo que no tenía nombre. Me dolía no solo haber perdido a Mateo. Me dolía haberme perdido a mí misma en el proceso.